traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el libro del profeta Joel y entonces en el mismo veíamos que había un tema, una frase que recorría los 3 capítulos que tiene el libro, que es el día del Señor. Entonces, en vista de las circunstancias por las que la nación estaba pasando, eran unas circunstancias muy difíciles, de muchas calamidades naturales por las que estaban pasando, era el presagio, era el anuncio de algo todavía peor que iba a venir, que es precisamente el día del Señor, y es 5 anuncios, consta de 5 anuncios que el profeta va haciendo. A primera vista pareciera que todo lo que Joel tiene que decir es algo terrible, es algo terrorífico para echarse a temblar, y ciertamente es así. Hay una parte de su mensaje que es de esa manera, pero veíamos también que en medio de todo ese mensaje de desolación y de devastación que se acerca, hay también el remedio que Dios provee, y el remedio no es otro más que la conversión, es decir, la vuelta a Dios. Si hay una conversión verdadera, entonces va a haber un perdón, y como consecuencia de ese perdón también va a haber una restitución y una recuperación de todo lo perdido. Y también en medio de esos anuncios veíamos que hay un anuncio de salvación que viene a través de la invocación del nombre del Señor. Es un texto que luego el apóstol Pablo va a tomar en la carta a los Romanos para decir que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y finalmente no solamente hay una salvación de la ira, de ese día de la ira, sino que también hay una salvación de las fuerzas del enemigo que se han reunido para combatir al pueblo de Dios tratando de destruirlo. Pero ahí es donde Dios va a convocar a todas esas naciones para juzgarlas en ese valle de Josafat que veíamos. Después, pensando, luego ya en mi casa, me di cuenta también de que la expresión Día del Señor es la que se ha utilizado para el día de la semana cuando se celebra la resurrección de Jesús, el domingo. Domingo, la palabra domingo viene del latín y significa precisamente eso, Día del Señor. Y como decíamos que el Día del Señor es el día que es contrario al Día del Hombre. El Día del Hombre o el Día de los Hombres es cuando los hombres han hecho lo que han querido, han hecho su propia voluntad, mientras que el Día del Señor es cuando Dios ha hecho su voluntad, va a hacer su voluntad. Así, el día que Jesús resucitó de los muertos, el primer día de la semana, o sea, el domingo, fue el Día del Señor, en el sentido de que Dios hizo su voluntad frente a la voluntad de los hombres. La voluntad de los hombres fue quitar de en medio a Jesús, acabar con él, matarlo y destruir de esa manera el propósito de Dios. Pero en ese día de la resurrección, el Señor, Dios, hizo su voluntad cuando resucitó a Jesús y derrotó de esa manera todos los propósitos, todas las maquinaciones y la voluntad de los hombres. Así que el domingo es Día del Señor y es anuncio también de ese día en el cual Él regresará, Él volverá con poder y gloria. Y ahora pasamos al libro del profeta Amós. El profeta Amós tiene 9 capítulos. Y lo que vamos a hacer al principio de todo, como hacemos siempre, es situarnos un poco en la historia. A diferencia de lo que pasaba con el profeta Joel, que dijimos,
No sabemos cuándo vivió, porque él no nos da ninguna indicación de eso. En Amós sí tenemos indicaciones. Y así, si vamos al capítulo 1 y versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Por lo tanto, aquí está bien especificado cuándo vivió Amós y cuándo fue su ministerio. Allí en la página 157 del manual tenemos ese diagrama en el cual vemos el ministerio profético de Amós, que coincide con otros profetas también, como son Jonás y Oseas. Oseas ya lo hemos visto. Oseas fue contemporáneo de Amós, ambos vivieron al mismo tiempo, y Jonás, el gran pez, también entonces vivió. Incluso el profeta Isaías hubo una etapa que también vivió durante este tiempo. El rey que estaba en Israel, en el reino del norte, era Jeroboam II, en Judá era el rey Uzías. Si nos trasladamos un momento también a la página 73, allí podemos ver en las columnas donde tenemos a los profetas, a los reyes de Israel y de Judá, y también al resto de naciones de entonces. Vemos ahí en la página 73, en la columna color marrón claro, casi a la izquierda totalmente, en el centro de esa columna vemos allí a los 3 profetas conjuntamente, Amós, Jonás y Oseas. Así que ellos 3 son los que van a coincidir. Y luego, para situarnos en la geografía histórica del momento que se está viviendo, nos trasladamos a la página 85 del manual. Y entonces tenemos aquí cuál era la situación en la que el profeta vivió. Es el momento en el que es rey de Israel Jeroboam II, y vemos que Israel ha ampliado sus límites muy extensamente, llegando al punto de casi de llegar a los grandes límites que tuvo bajo David y bajo Salomón, es decir, ha recuperado un montón de territorio, ha ganado, ha hecho muchas conquistas territoriales. Y ahí vemos entonces la diferencia que hay entre Judá e Israel. A partir de la muerte de Salomón sabemos que se produce la división del reino, ¿verdad? Entonces las 10 tribus del norte se escinden, se separan, y quedan las otras 2 tribus, Judá y Benjamín. Las 10 tribus serán el reino del norte, que llevará el nombre de Israel, y las 2 tribus del sur será el reino del sur, que llevará el nombre de Judá. Pues bien, Amós es originario del reino de Judá, Tecoa, donde él dice que era de allí. Tecoa es una población que está a unos 10 kilómetros aproximadamente al sur de Belén, es decir, pertenece al reino de Judá. Siendo de allí, entonces Amós va a ser llamado para ministrar, para profetizar hacia el reino del norte. Esto nos sitúa ya un poquito en la dificultad de la misión que este profeta tiene. Es una misión difícil, muy difícil, porque siendo del reino del sur, es enviado por Dios al reino del norte. Ahora, entre los 2 reinos hay una rivalidad, hay una hostilidad muy grande. Esa hostilidad, precisamente, y esa rivalidad fue la que dio origen a la división, a la separación, que con el paso del tiempo se ha ido
aumentando, ha ido haciéndose cada vez mayor. Entonces, Amós, siendo originario del reino de Judá, es enviado al reino rival de Israel, lo cual quiere decir que los del reino de Israel van a tener una actitud de rechazo, de plano, hacia el que viene del reino enemigo. Podemos esto entenderlo perfectamente. Es como si ahora mismo, vamos a ponerlo en términos muy, muy actuales, un israelita es enviado con un mensaje a Palestina, con un mensaje de parte de Dios. Un israelita es enviado a Palestina, o al revés, un palestino es enviado con un mensaje de Dios para Israel. ¿Cuál va a ser la actitud que van a tener los oyentes hacia el mensajero? Pues va a ser una actitud como mínimo de precaución. ¿Qué mensaje nos va a traer este? Va a ser un mensaje que está prejuiciado, está torcido, va contra nosotros de plano. Entonces van a estar en guardia contra todo lo que pueda decir. Este era el caso de Amós. A veces Dios manda a sus siervos a situaciones muy comprometidas, a misiones muy difíciles, porque los hombres van a interpretar mal la intención que trae el mensajero, acusándolo de que está prejuiciado en contra de ellos por su nacionalidad. Ya sabemos que el nacionalismo es algo que cuando se lleva a extremos resulta en extremismo, en fanatismo y todo lo contrario de lo que sea equilibrado y sensato y prudente. Pues aquí hay todos estos sentimientos nacionalistas, están muy, muy presentes en estas circunstancias en las que Amós ha sido enviado a predicar. Él mismo nos dice cuál era su ocupación. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Así que su ocupación era la de ser pastor. Y en ese sentido él sigue la línea de otros hombres que luego llegaron a ser grandes hombres de Dios, pero que su carrera comenzó como pastores. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob. Jacob, cuando escapó de Canaán para huir de la ira de su hermano Esaú y llegó a Mesopotamia, estuvo en casa de su tío Labán empleado como pastor de ovejas durante 20 años hasta que finalmente regresó otra vez a su tierra. Moisés, antes de que Dios lo llamara allí en Horeb, en la escena de la zarza ardiendo, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Desde el momento que escapó de Egipto huyendo de la ira de Faraón y se encontró con la que luego sería su esposa y conoció a su suegro, etc., él quedó como pastor de ovejas. Y el caso más famoso de pastor, que luego llegaría a ser un hombre de Dios y llegaría a ser el rey de Israel, es David. Entonces, aquí tenemos también a Amós, que en ese sentido sigue esta línea. El hecho de que él fuera pastor explica el uso continuado que él hace de las ilustraciones, de la agricultura, del campo, de la vida cotidiana, etc. Esto es algo que ya vimos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas,
ellos recurren una y otra vez para transmitir las verdades espirituales, recurren al uso de ilustraciones tomadas de la vida cotidiana. Y lo que se podía esperar, lo lógico, era que un pastor que está acostumbrado al campo, a la agricultura, a los animales, a los utensilios, etc., utilizara esas ilustraciones para transmitir el mensaje. Y eso es lo que va a hacer Amós. Por ejemplo, él utiliza muchas veces los ejemplos de animales. Por ejemplo, la figura del león. En el capítulo 1 y versículo 2, aunque no aparece la palabra, el león está detrás. 1:2 dice, dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Ya digo, la palabra león no aparece, pero es evidente que detrás del rugido está el símbolo del león. En el capítulo 3 y versículo 4 dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? De nuevo, otra vez, tenemos aquí. Porque a diferencia del tiempo actual, donde los leones solamente los puedes ver en vivo, vamos a decir, en su hábitat natural, en África, en aquel momento había leones allí en todos estos territorios, en todos estos países. Otro caso, lo tenemos aquí sobre el león, lo tenemos en el versículo 12, así ha dicho el Señor, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Así que un animal con el que Amós seguramente está familiarizado, porque el león atacaba a las ovejas. Es lo que David le dice a Saúl cuando Saúl le dice, no podrás enfrentarte a ese gigante porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra, pero David le dice a Saúl, pero yo me he enfrentado a osos y a leones cuando han venido a atacar mis ovejas. Así que un pastor de aquel tiempo, en aquella geografía, estaba familiarizado con el león. Otro animal que que aparece en su mensaje es las vacas. Las vacas. Él era pastor de bueyes, de vacas. 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Y evidentemente no está transmitiendo el mensaje a vacas, está refiriéndose a mujeres muy poderosas que están viviendo de determinada manera, luego lo veremos a continuación con más detenimiento, pero las está comparando entonces con estas vacas de ese territorio que se llamaba Basán. Otro animal al que él echa mano es en el capítulo 5 y versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. León, oso, culebra. Luego también tenemos el ejemplo del caballo, 6:12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? Es evidente que no, ¿verdad? Los caballos no corren por las peñas. Por las peñas corren las cabras monteses, pero los caballos no. Y en ellas tampoco se puede arar con bueyes. Bueno, estas son preguntas que él hace que tienen su respuesta, que es evidentemente no. Pero lo cierto es que él está empleando estas figuras. También en el capítulo 7 y versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Langostas, algo también
con lo que la gente de aquel entonces estaba muy familiarizada, porque era una de las plagas más temibles que podía acontecer, ya que cuando venía una plaga de langostas arrasaba con todo lo que hubiera por delante. Así que aquí tenemos a los animales que Amós continuamente recurre a ellos para expresar ciertas verdades. Luego también hace uso de elementos naturales como el fuego. El fuego. Lo tenemos en el capítulo 1 y versículo 4, prenderé fuego en la casa de Hazael, versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza, versículo 10, prenderé fuego. Luego lo vamos a ver todo esto con más detenimiento. Pero el fuego es un símbolo del cual él echa mano muchas veces. Por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 6, buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Ya sabemos lo que ocurre con el fuego, ya sabemos lo que ocurre con los incendios, devastan, arrasan y no dejan nada cuando han pasado por algún sitio. Entonces, eso es algo que para él es muy poderoso, muy ilustrativo, que le ayuda a transmitir lo que quiere decir. Otras veces es lo contrario del fuego, es el agua, a lo cual él recurre en el capítulo 5 y versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ante la falta de justicia en la nación que está habiendo, lo que Dios está pidiendo es que haya justicia, que haya juicios justos, y además que eso corra como aguas, como impetuoso arroyo, es decir, no un hilillo, no algo escaso, sino algo abundante, que se note que hay verdadera justicia. Luego también él va a emplear el uso de utensilios, ciertos utensilios que se empleaban en la vida cotidiana, en la agricultura, por ejemplo, el trillo, capítulo 1 y versículo 3, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El trillo era el instrumento que el labrador utilizaba para separar la paja del grano, la paja del trigo. Entonces era algo que todos los años, en la época de la trilla, después de haber cosechado el trigo, se realizaba, o el cereal. También el lazo, la trampa, para cazar ciertos animales, capítulo 3 y versículo 5. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. El lazo entonces era el medio mediante el cual aves u otros animales eran cazados, eran atrapados. También tenemos el instrumento de la plomada, el uso de la plomada, capítulo 7 y versículo 7. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Todos sabemos lo que es una plomada de albañil, pues fíjate, hace 2800 años aproximadamente, que fue cuando el profeta vivió, Amós, ya existía la plomada de albañil, porque es un instrumento muy sencillo, fácil de hacer y al mismo tiempo muy eficaz. Ha estado en uso hasta hace 4 días, ¿verdad? Ahora ya tenemos láser y ya lo de la plomada de albañil ha pasado a la historia. Pero durante milenios la humanidad se ha servido de la plomada del albañil para construir edificaciones rectas, porque eso es lo que te marca si algo es vertical o algo está torcido o inclinado.
Pues eso es lo que el profeta también va a utilizar. Y otro es la criba, otro utensilio, capítulo 9 y versículo 9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. La criba, entonces, es el instrumento que está hecho de una reja metálica, ¿verdad?, con agujeros muy finos, de tal manera que lo que es más grueso queda arriba y lo que es más fino, entonces se cae abajo. Utensilios. Otra ilustración también que él emplea son las plantas. Y así tenemos en el capítulo 5 y versículo 7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El ajenjo es una planta muy, muy amarga. No es fácil, no es agradable para comerla. Entonces aquí había quienes habían convertido la justicia y el juicio en algo amargo, en algo que no se podía digerir. Otro caso también de planta, sí, lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 9. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Efectivamente, cedro es un árbol, el cedro, el famoso cedro del Líbano, también el cedro del Atlas, ahí en Marruecos, son árboles muy elevados. Hay un cedro allí en Segovia, al lado de la granja de Segovia, San Ildefonso de la Granja, de la Granja, hay unos jardines históricos y allí hay unos cedros y son unos árboles inmensos de altos, como la altura de los cedros, fuerte como una encina. Efectivamente, la encina tiene una consistencia y es un árbol muy, muy robusto. Y finalmente, para ir acabando ya con todo esto de las ilustraciones de Amós, tenemos casos, ejemplos de agricultura que él toma. Por ejemplo, el carro con gavillas, capítulo 2 y versículo 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. El agricultor ha tomado, cosechado las gavillas de trigo y las carga, pero para aprovechar al máximo lo que el carro puede llevar, lo que va a hacer es apretarlas, y seguramente va a apretarlas con cuerdas, para que de esa manera queden bien compactas y así puedan entrar muchas más en el carro. Y otro ejemplo en este sentido lo tenemos en la fruta, capítulo 8 y versículo 1 y 2. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Israel es una tierra, está al lado del Mediterráneo, por lo tanto es una tierra que produce muchas clases de fruta en verano. Lo mismo que pasa aquí en España y lo mismo que pasa en Italia, en Grecia, en Marruecos, en Túnez, etc. Entonces es algo muy, muy habitual. Y finalmente en el capítulo 9 y versículo 9, sobre el grano. Es lo de la criba, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Así que el grano también es algo propio de la vida cotidiana de Amós. Un pastor que habla de todas estas cosas. Es el lenguaje
que él conoce y es el lenguaje también que la gente puede entender, y eso es lo que va a hacer Amós allí. Amós, para algunos, incluso ateos, es uno de los personajes favoritos de la Biblia, de sus personajes favoritos, porque ellos dicen que es un profeta social. Social en el sentido de que está preocupado por cómo la sociedad está viviendo, las relaciones horizontales entre unos y otros. Y ellos dicen lo que le preocupa a Amós sobre todo es la justicia social, es la igualdad entre unos y otros. Y entonces él va a denunciar todas esas injusticias, todo ese pecado, de tal manera, como digo, que se ha convertido en el profeta favorito de tantos que dicen, sí, así es como tiene que ser un profeta, y eso es el mensaje de Dios, lo importante es eso y nada más que eso. Por ejemplo, tenemos el capítulo 4 y versículo 1, oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. ¿Ves? Aquí estamos viendo cómo el profeta Amós está denunciando los abusos que está habiendo contra los desvalidos, pobres, menesterosos, gente que lo está pasando mal y otros están abusando de ellos. Amós está denunciando eso. Otra vez en el capítulo 5 y versículo 11 dice, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Aquí tenemos otra vez a gente que está oprimiendo a gente que lo está pasando mal, que se está aprovechando de ellos, y Amós lo está denunciando. Y en el capítulo 8 y versículo 4, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Otra vez es la denuncia aquí de los explotadores, de los abusadores. Así que algunos han llegado a la conclusión de decir Amós es el profeta social y por lo tanto es nuestro héroe, nuestro favorito. Así debería de ser el mensaje también ahora de los cristianos, que solamente tienen que concentrarse en ese aspecto y nada más, y dejar todo lo demás a un lado. Pero esto es falsear lo que el profeta Amós tiene que decir, porque es verdad que una parte de su mensaje tiene que ver con este aspecto, pero no es todo su mensaje. Hay otra parte que Amós también va a denunciar igualmente, y es no ya de las relaciones horizontales, de las injusticias en las relaciones horizontales, sino de la iniquidad, de la maldad, del pecado en la relación vertical, es decir, en la relación con Dios. Y así, en el capítulo 2 y versículo 4, dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Así que aquí estamos viendo a Amós denunciando ahora la desobediencia a la ley de Dios y denunciando también la idolatría, porque cuando dice les hicieron errar sus mentiras, por ese término mentiras está queriendo decir aquí todos los ídolos. Los ídolos son mentiras, los ídolos son algo vacío, algo que pones la esperanza y la confianza en ellos y al final es un desengaño, un fraude total, una mentira. En el capítulo 5 y versículo 5
Dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. ¿Por qué? Porque en todos estos sitios se habían convertido en lugares de adoración de ídolos. Y el profeta está denunciando eso con la misma fuerza con la que estaba denunciando las injusticias y las opresiones que se estaban cometiendo en la nación. También está condenando aquí la idolatría que se ha esparcido por toda la nación. Capítulo 7 y versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Lugares altos, sitios donde se practicaba también la idolatría y los santuarios de Israel, lo mismo. Así que vemos al profeta Amós que está condenando aquí todo este desorden vertical, no solamente el desorden horizontal que está teniendo lugar. Así que aquellos que dicen Amós es el profeta social y así es como tendríamos que ser todos y predicar esto desde los púlpitos y denunciar este tipo de pecados y ceñirnos a eso, limitarnos a eso, no están teniendo en cuenta todo el mensaje del profeta Amós. Y además, ya hemos dicho que Amós vivió al mismo tiempo que Oseas. Oseas, ¿nos acordamos de cuál era uno de los énfasis de Oseas? Uno de los énfasis, probablemente el más marcado en él, sea el desorden sexual que había en la nación. Ya dijimos, en Oseas las palabras ramera, adulterio, fornicación, una y otra vez aparecen a lo largo de todo su libro. Es expresión de lo que está pasando en la nación físicamente y también espiritualmente, porque la nación ha sido infiel a Dios. Entonces, el mismo Dios que inspiró a Oseas para denunciar el desorden sexual, es el mismo Dios que inspiró a Amós para denunciar el desorden social. Así que, si importante es una cosa, igualmente de importante es otra. Y no podemos decir, esto es lo que vale y lo otro no tiene demasiada importancia. No. Para Dios una cosa es importante y también la otra igualmente. Volvemos a nuestro capítulo 1 y versículo 1, donde hemos visto el tiempo en el que Amós va a profetizar, en días de Jeroboam, hijo de Israel, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes del terremoto. Así que aquí ocurrió, 2 años después de la profecía de Amós, un terremoto, una sacudida que tuvo que conmover a toda la nación. De tal manera que la profecía de Amós va a ser corroborada, confirmada por ese terremoto físico que va a venir sobre la nación. Hay otra referencia en el Antiguo Testamento a este terremoto. Lo tenemos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 5. Dice allí, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Así que, más de 200 años después de que ocurriera el terremoto, el profeta Zacarías vivió más de 200 años después de Amós. Todavía el recuerdo de ese terremoto sigue en la mente
de la nación. O sea, no tuvo que ser un temblor de estos que ocurren, los sismógrafos los registran cada X tiempo, muy frecuentemente, porque apenas son perceptibles para nosotros. No, tuvo que ser algo que de una intensidad muy fuerte, porque de otra manera no se hubiera recordado eso más de 200 años después. Así que toda esta profecía que Amós está diciendo aquí, de alguna manera Dios la confirma por medio de esa señal que fue aquel terremoto. El libro se puede dividir a grandes rasgos en dos porciones. La primera porción tiene que ver con las naciones de alrededor. Estaríamos desde el capítulo 1 y versículo 3 hasta el capítulo 2 y versículo 3. Son mensajes hacia las naciones de alrededor. Esa es la primera parte. Y luego la segunda parte sería desde el capítulo 2 y versículo 4 hasta el final, donde el mensaje está centrado en el pueblo de Dios. Vamos a mirar esa primera parte entonces, capítulo 1, 3, al capítulo 2, versículo 3. Entonces vamos a mirarla. El mensaje que Amós tiene de parte de Dios para las naciones de alrededor. 1:3. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Primera nación, Damasco. Damasco es la ciudad, es la capital, que todavía existe, una de las ciudades más antiguas del mundo. La capital de Siria, era la capital de Siria y es hasta el día de hoy la capital de Siria. Aquí el profeta tiene un mensaje contra esta nación, está al norte de Israel, por 3 pecados de Damasco, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Él está empleando aquí la figura del trillo para enseñar que Siria trató a Galaad triturándola, de la misma manera que el trillo va a triturar el grano. Así es como esta nación ha triturado, ha machacado a este otro territorio que es Galaad. Segunda palabra para la segunda nación, versículo 6, así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Gaza está de actualidad, ¿verdad? Claro. Otra de las ciudades muy antiguas que sigue existiendo hasta el día de hoy. Gaza aquí representa a los filisteos. Y el mensaje contra los filisteos, representados aquí en su ciudad principal, que es Gaza, es que han traficado con gente, evidentemente, para obtener ganancias, La siguiente palabra, versículo 9, es contra los fenicios. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Tiro, esto nos salió en el profeta Ezequiel, era la ciudad comercial por excelencia, era la capital comercial del mundo antiguo. Allí estaba todo, las transacciones, las compras, las ventas, la riqueza, la abundancia, todo estaba concentrado en Tiro. Pues bien, Tiro, para aumentar aún más sus ganancias,
no tuvo ningún problema en vender como esclavos a todo un pueblo a otro pueblo. Fenicios. Siguiente nación, versículo 11, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Así que aquí se han violado los afectos más elementales, más naturales, los fraternales, los que hay entre hermanos, se han violentado. Hay un odio cerrado. Es evidente que aquí se está refiriendo al odio que Edom, los descendientes de Esaú, tienen hacia los israelitas, que no ha prescrito nunca. Versículo 13, siguiente nación. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, son métodos crueles de conquista, métodos inhumanos para ampliar su territorio. Es decir, las mujeres de Galaad que están encinta, o sea, que van a engendrar hijos, vamos a abrirlas de tal manera que no van a dar a luz, y de ese modo nos quitamos potenciales enemigos de en medio. Es decir, es todo un método terrible, un método cruel, simplemente para ganar territorio. Capítulo 2 y versículo, ya van 5 naciones a las que el profeta va dando esta palabra de condenación. Capítulo 2 y versículo 1, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y aquí lo que se está condenando son métodos en los que se ha excedido contra el adversario. Porque a un muerto, aunque fuera un muerto enemigo, se le respetaba y se le daba una sepultura. Pero aquí lo que se está haciendo es quemando el cadáver, quemando los huesos. Bueno, ahora mismo esto no sería ningún problema, porque la incineración está a la orden del día, entonces mucha gente está practicando todo esto para con sus familiares, etc. Pero entonces esto era una de las mayores afrentas, de los mayores ultrajes que se podían hacer hacia un muerto, que era quemar entonces los huesos. Es como echar verter todo el odio, todo el desprecio, para que no quede nada, no quede ni rastro de este enemigo. Moab sale culpable por causa de todo esto. 6 naciones. Ha ido pasando revista. Siria al norte, Gaza, filisteos al oeste, Tiro también al norte, Edom al sur, Amón al este y Moab al este también. Así que todas las naciones de alrededor salen culpables. ¿Por qué? El profeta, Dios, detrás del profeta, les está aplicando principios que ellos conocen, que ellos saben. Es decir, ellos tienen algo de luz, no tienen toda la luz. No tienen toda la luz que el pueblo de Israel pueda tener, porque el pueblo de Israel ha tenido más luz
por causa de haber recibido la revelación, ha recibido la ley de Dios, ha recibido la palabra de Dios. Ellos no tienen esa palabra, pero sí tienen una conciencia que les dice lo que está bien y lo que está mal. Y de acuerdo entonces a los criterios de esa conciencia, Dios los está juzgando. Y es por eso por los que estas naciones salen condenadas, porque han transgredido, han violentado su propia conciencia. Han hecho algo que ellos positivamente sabían que estaba mal. Traficar con gente está mal. Abrir el vientre a las mujeres encintas es perverso. Los otros casos de trillar con trillos de hierro, es decir, es machacar, triturar al enemigo, guardar rencor al hermano. Todo eso ellos saben positivamente que está mal y por tanto las palabras de condenación aquí no son algo que pueden decir, pero es que nos estás juzgando de una manera excesiva. No, no, es de una manera justa, de acuerdo a la luz que ellos tienen, así es como Dios los está juzgando. Y si nos hemos fijado, en cada uno de estos 6 casos hay una frase que se repite. La frase es, por 3 pecados de, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Esa es una frase que indica que hay una acumulación de pecados. Es decir, que el pecado ha llegado ya a sobrepasar, ha llegado ya a unos niveles muy elevados. No es simplemente que hay un inicio de pecado, un comienzo de pecado, sino que hay una abundancia de pecado. Eso es lo que la frase está diciendo ahí. Y llama la atención que en cada una de las sentencias que Dios está dando, siempre es la misma. Versículo 4, prenderé fuego. Versículo 7, prenderé fuego. Versículo 10, prenderé fuego. 12, prenderé fuego. 14, encenderé fuego. 2.2, prenderé fuego. Así que es el fuego, el medio, el instrumento con el que Dios va a asolar a todas estas naciones que salen culpables ante sus ojos. Así comienza el ministerio profético de Amós. Pero Amós no se detiene con las naciones y dice, ya está. Dios no se para con las naciones paganas, gentiles, y dice, ya está, sino que a continuación continúa con su pueblo, con el pueblo de Dios. Capítulo 2 y versículo 4. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Aquí tenemos algo muy importante. Y es que Dios es equitativo. No es simplemente que juzga a los extranjeros, a los paganos, y luego a su pueblo le pasa por alto todo, y no ve o no quiere ver el pecado que hay en su pueblo. No, aquí vemos la equidad, la rectitud de Dios, porque de la misma manera que está condenando el pecado en los extraños, está también condenando el pecado en su propio pueblo. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y fíjate, la frase es la misma que con los otros, lo cual quiere decir que Judá
hay una acumulación de pecados también. No es solamente un poquito, algo pequeño, hay abundancia, lo mismo que los otros. Pero hay una diferencia ahora en cuanto a las razones por las que el pueblo de Dios sale culpable. Ya hemos visto las razones de los otros. Es porque rompieron, quebrantaron los principios humanos elementales, los han violado. Aquí el criterio que Dios emplea para juzgar a su pueblo es otro, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Es decir, Dios les está juzgando según la luz que esta nación tiene. ¿Y cuál es la luz que esta nación tiene? No es solamente la luz de su conciencia, que ya es algo de luz. No, ellos tienen más luz todavía, porque la luz que tienen es la palabra de Dios. Ellos han recibido algo que los otros nunca tuvieron, no conocieron, pero ellos sí conocen la palabra de Dios. Y sin embargo, la han menospreciado, no la han guardado y han ido en pos de las mentiras, en pos de los ídolos, y además es algo que no es de ahora, sino que viene de atrás, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Aquí hay una verdad muy importante. Es una verdad que ya nos salió en Ezequiel, en el capítulo 18, cuando veíamos al padre al padre justo que tiene un hijo malvado, y luego ese hijo malvado tiene un hijo a su vez que es recto, y viceversa. El padre recto el padre malvado que tiene un hijo recto, y luego a su vez ese hijo tiene un hijo malvado. Y decíamos, en lo malo es malo, lo haga quien lo haga. Y ese principio se puede aplicar aquí también, esa verdad. Lo malo es malo, lo haga quien lo haga. Lo hagan los sirios, lo hagan los filisteos, lo hagan los fenicios, lo hagan los amonitas, lo hagan los moabitas, lo hagan los edomitas, o lo haga Judá, o lo haga el pueblo de Dios. Lo malo es malo, lo haga quien lo haga. Y no porque lo haya hecho Judá es menos malo, porque como es mi pueblo, pues entonces no es tan grave. Lo que han hecho los otros sí que es grave, pero los míos no es tan grave. No. Por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Y la sentencia, si antes era el fuego, ahora, versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Exactamente igual que antes. No hay acepción de personas para con Dios. No la hay. Es la verdad que el apóstol Pablo transmite en el capítulo 2 de Romanos y versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Está hablando de los paganos y de los judíos. No hay acepción de personas para con Dios. Y es exactamente lo que aquí está ocurriendo. Aquí el profeta está denunciando, está condenando a su propia nación. Es fácil condenar a otros, ¿verdad? A los extranjeros, a los extraños. Bueno, como están tan lejanos, es fácil traer una palabra de condenación.
pero traer una palabra de condenación hacia tu propio pueblo, igual que para los otros. Eso es lo que Amós está haciendo aquí. Y en ese sentido, tenemos aquí a un hombre fiel a la palabra de Dios, íntegro a la palabra de Dios. El profeta continúa, porque ha hablado de su propia nación, Judá, pero ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el reino del norte? Ahora viene. Versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí es cuando el profeta comienza a hablar en contra del reino al cual él ha sido enviado. Pero fíjate el orden, muy importante. Primero ha hablado contra su propia nación, contra Judá, y después habla contra Israel. Es decir, el profeta tiene autoridad para hablar contra Israel porque primero ha hablado contra Judá. Si no hubiera denunciado el pecado de su propia nación, siempre se podría pensar, ¿por qué denuncias a los demás y no a los tuyos? Pero ya lo ha hecho, y lo ha hecho antes de comenzar a hablar contra Israel. Muy importante, como digo, este orden. De nuevo aquí tenemos la acumulación de pecados, por 3 pecados de Israel y por el 4º. No uno, no 2, no un poco, mucho, igual que los demás. Y aquí comienza la enumeración de esos pecados. Versículo 1, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es decir, han comerciado con las personas para sacar ganancia, sin mirar, sin tener en cuenta la situación en la que están. Hay un tráfico de personas aquí. Versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Hay abuso, hay opresión sobre gente que no puede defenderse, que no tiene recursos, y se aprovechan de eso. Seguimos, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Hay promiscuidad sexual. Cuando padre e hijo van a la misma mujer para tener relaciones sexuales con ella. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Cuando alguien prestaba a otra persona dinero, la persona a la que le prestaba dinero le daba algo en prenda. Era la señal de que le iba a pagar. Pero si esa prenda era algo esencial, entonces el que había recibido la prenda tenía que devolvérsela por la noche. Por ejemplo, la prenda podía ser la indumentaria. No tengo otra cosa. Te dejo mi indumentaria como prenda. Pero ¿cómo vas a dejar a una persona sin indumentaria por la noche? Con el frío. Sería un humano, ¿verdad? Entonces le devuelves la prenda para que pueda abrigarse por la noche. Eso era la ley que había en Deuteronomio en el capítulo 24 y versículo 12. O mejor, versículo 10, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre,
no te acostarás reteniendo aún su prenda, porque sería inhumano, cruel, retenerle la prenda. Pero lo que está ocurriendo aquí en Israel, lo que el profeta Amós está denunciando, es precisamente eso, que se están quedando con la prenda. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Es decir, hacen además compatible la religión con ese abuso, con esa crueldad. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Multas, dinero que se obtenía por infracciones que fueran, con las cuales con ese dinero se compraba vino para luego emborracharse en la casa de sus dioses, en los templos, en los santuarios. Es una religión que está envilecida totalmente. El juicio contra Israel por 3 pecados y por el 4, no revocaré su castigo. Pero el profeta aquí está recordando a esta nación los privilegios que tiene. No es cualquier nación, no es una más como las otras. Tiene unos privilegios. Versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Se refiere, amorreo era uno de las naciones que habitaban en Canaán antes de que Israel entrara allí. Israel entró en Canaán gracias a que Dios hizo posible la derrota de los enemigos, entre otros, de estos amorreos altos y fuertes, que parecían invencibles, fueron vencidos. Dios los venció delante de ellos. Versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¡Qué privilegio, qué honor, qué bendición la que Dios ejerció sobre esta nación! Versículo 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Ya no salió lo de los nazareos. En el capítulo 6 de Números era la posibilidad de que alguien que no era de la familia, de la tribu de Leví, o sea, que no iba a ser sacerdote ni levita, que no iba a poder consagrarse a Dios, sin embargo, podía consagrarse a Dios voluntariamente de esta manera, dejándose crecer el cabello y absteniéndose de vino y de licor y no tocando muerto. Era una consagración voluntaria. Dios levantó profetas, mensajeros y jóvenes con ganas de servir a Dios. Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, o sea, para obligarles a quebrantar el voto de consagración que habían hecho, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. No queremos saber nada del mensaje de Dios. Esta nación que pudo entrar en Canaán gracias a la acción de Dios, que fue llevada por el desierto, conducida y mantenida en el desierto hasta que entraron a poseer la tierra. Esta nación, bendecida de esta manera, es la misma, que da de beber vino a los nazareos y que dice a los profetas, no profeticéis. Cuantas más honores tenemos y más privilegios tenemos, más responsabilidades tenemos. El privilegio conlleva responsabilidad, y este es el caso aquí. Por causa de todo esto, Dios entra en juicio con la nación. Ahí versículo 13, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas.
en vez de tener amplitud, vais a estar totalmente apretados. El ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice el Señor. Es decir, por más habilidades, por más recursos, por más fortaleza y facultades que se tengan, no va a valer para nada, porque Dios mismo va a echar todo eso abajo. Son las consecuencias de todo este pecado de Israel que Amós está aquí denunciando. Capítulos 1 y 2 los he titulado El juez de toda la tierra. Ese es el nombre con el que Abraham se refirió a Dios cuando Dios le anunció de que iba a destruir Sodoma, donde estaba su sobrino Lot. Y entonces él apeló a Dios llamándole el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Pues ese nombre es muy propio aquí, en estos capítulos 1 y 2, porque Dios se presenta como juez de toda la tierra, de los paganos y también de su pueblo, llámese Judá o llámese Israel. Entramos en el capítulo 3, pero como el capítulo 3 tiene un poco de sustancia, yo creo que vamos a dejarlo aquí, porque si no lo vamos a tener que cortar a la mitad del capítulo, y es mejor que lo tomemos desde el principio la semana que viene. Así que paramos aquí y si Dios quiere, el próximo viernes estamos y seguimos entonces con el profeta Amós. Supongo que estamos leyendo, ¿verdad?, el libro, sí, y para de esa manera entonces ir extrayendo todo aquello que tenemos aquí de enseñanza. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Reveladas en Cristo Jesús, recorda